Bueno, buen día. Como siempre vamos a esperar un minutito más para que se vayan sumando quienes están ingresando en este momento. Ya tenemos 47 personas, pero vamos a esperar un minutito más a las 11:05 para que se vayan sumando porque siguen ingresando todavía personas, así que vamos a darnos un minutito más y arrancamos, si les parece bien. Bueno, si les parece entonces vamos a dar inicio. Hoy vamos a tener la participación de una delegación muy importante de UNFPA que nos está acompañando hoy. Vamos a iniciar, antes de empezar con el programa regular de nuestros encuentros, vamos a tener una intervención de los oficiales de UNFPA que nos van a traer un mensaje cortito pero contundente y que seguramente nos va a dar mucho para pensar. Así que yo le quisiera dar la palabra a Juan Mere y a Celeste. Juan es el punto focal, no quiero equivocarme.
en la descripción de su rol. Él me ha pedido expresamente que no cuente toda su amplia trayectoria y toda su experiencia y expertise en esta materia, así que voy a hacerle caso, pero confíen en mí que tiene una larga trayectoria en estos temas, pero actualmente él es el punto focal del Programa Conjunto de Naciones Unidas para el VIH-Sida de ONU-Sida en Uruguay y es asesor de VIH del Fondo de Población de Naciones Unidas, UNFPA, en Uruguay, y el responsable de llevar adelante acciones de cooperación sobre derechos de personas con discapacidad con el gobierno, la academia y la sociedad civil. Y vamos a también tener la participación de Celeste Leonardi, que también nos ha hecho la misma recomendación. Ella es una abogada argentina que tiene también una amplia trayectoria en el trabajo en relación con derechos humanos y en particular derechos sexuales y reproductivos, y actualmente es la oficial de derechos sexuales y reproductivos de UNFPA en Argentina. Así que yo les voy a dar el piso para que nos transmitan su mensaje. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias, Sonia. Buenos días a todas y todos. En conjunto con mi querida colega María Celeste Leonardi, queremos traerle el saludo de la representante de UNFPA en Argentina, Mariana Isasi, y también reconocer y agradecer la participación de todas y todos ustedes en todos estos días de capacitación. Esta es una instancia, como la han visto y la han vivido, de compartir y de alinearse en torno a los principales ejes éticos, conceptuales y estratégicos del proyecto País. Un proyecto que es una gran oportunidad para Argentina, porque la Argentina tiene una base, un marco conceptual, normativo, jurídico, basado en derechos y en particular para las personas con discapacidad, que es la posibilidad de una plena implementación e inclusive ir más allá, abriendo oportunidades en igualdad de condiciones para todas las personas con discapacidad. El Fondo de Población se apoya en la estrategia regional, que ustedes podrán ver un poquito más desarrollada en el video que hicimos con María Celeste, de visibilizar, incluir y participar. Una estrategia que se apoya en los principios de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y que tiene un fundamento en que no es posible caminar hacia cambios o logros si no los hacemos en conjunto con las personas con discapacidad, con sus organizaciones, con sus preocupaciones y con sus necesidades. Por lo tanto, reafirmamos con la presencia de UNFPA junto con todos los colegas y las colegas de las otras agencias de Naciones Unidas, que el vector de éxito de este proyecto País es la participación plena de las personas con discapacidad en el diseño y la implementación, y en particular en los temas críticos, poco abordados y muchas veces distorsionados y silenciados, como son los derechos sexuales y reproductivos y la igualdad de género, que son los temas claves en la vida de las personas con discapacidad. Gracias, y le paso la palabra a mi querida colega María Celeste. Bueno, muchas gracias, Juan. Es un gusto estar aquí y acompañar al curso de iniciación del Fondo de Discapacidad. Desde UNFPA queríamos resaltar que, como sabemos, es imprescindible garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad, que estos derechos implican, entre otras cuestiones, la autonomía corporal, el acceso a métodos anticonceptivos, al aborto seguro y a una vida libre de violencias. Y para ello,
Creemos que es fundamental asegurar la participación de las organizaciones y de las personas con discapacidad, como recién mencionaba Juan, en el diseño y también en la implementación de las políticas públicas vinculadas a la salud sexual y a la salud reproductiva. También queríamos resaltar a aquellos grupos que se han encontrado históricamente en una situación de desigualdad estructural, que han encontrado mayores obstáculos en el acceso a estos derechos, como los grupos de las mujeres, de los jóvenes y de las niñas. De allí que pensamos que esta formación resulta central para promover los derechos de las personas con discapacidad y su participación desde un enfoque de género y derechos humanos. Creemos que esta formación les brindará herramientas valiosas para el diseño de políticas públicas y de esta forma contribuir a erradicar la violencia y a garantizar los derechos sexuales y reproductivos. Les deseamos una excelente jornada. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que para nosotros es un gusto contar con la participación de todas las organizaciones y de esta alianza que ha mostrado realmente un interés y un apoyo tan central a esta iniciativa. Así que les agradecemos una vez más y ahora vamos a comenzar con nuestro trabajo del día. Así que bueno, nuevamente bienvenidos. De acuerdo con el cronograma, ustedes tienen allí vamos a trabajar, en primera instancia vamos a trabajar el tema del manejo de datos en materia de discapacidad. Ustedes saben que es uno de los temas que nos ha atravesado en todas las jornadas, así que hoy le vamos a dedicar un ratito específico a trabajar sobre eso. Para ello nos acompañan Ana Dutari, a quien invito a que se suba al podio, y también Celeste Fernández. Las dos son integrantes de ASIG, que ya nos había acompañado en una oportunidad anterior para trabajar temas de presupuesto. Ana es coordinadora institucional de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, ASIG. Ya les dejamos también en algún momento el link para que entren y puedan chusmear como el trabajo que hace ASIG en distintas temáticas y transversalmente en discapacidad. Y ella ha trabajado el tema de datos abiertos tanto en Argentina como a nivel internacional, así que nos va a estar acompañando con este tema. Y también nos va a acompañar Celeste Fernández, que es abogada, también integrante de ASIG, y ella trabaja en la coordinación de litigio estratégico y trabajo comunicacional en ASIG. Ha trabajado como docente universitaria también en materias relacionadas con el manejo de datos, así que ellas dos van a estar acompañándonos hoy en esta presentación. Ana, muchísimas gracias y te dejo la palabra. Gracias a vos, Sonia, por la presentación y a todas las personas que se sumaron a la sesión de hoy. La idea es repasar un poco. Íbamos a hacer una presentación, no sé si alguien la pudo sumar. Ahí está, perfecto, gracias Agustina. Esperamos que aparezca y arrancamos. Muy bien. Un placer, avisen cuando se vea y... Se ve perfecto, estaría bueno ampliarla, ahí está. Perfecto. Entonces, como introdujo Sonia, la sesión de ahora será sobre datos inclusivos para la planificación, la presupuestación y la rendición de cuentas. Si querés pasemos a la siguiente. La idea es hacer un breve repaso de los contenidos que ustedes probablemente vieron en el video que les enviamos. Luego vamos a discutir un poco las estimaciones sobre la prevalencia de la discapacidad. Después Celeste nos va a introducir en las preguntas del grupo de Washington. Exploraremos un poco qué datos existen en Argentina, cuáles están disponibles y las características de estos datos, y por último cerraremos la sesión evaluando los desafíos de la producción de información sobre discapacidad y las posibles soluciones. Si querés pasemos a la cuarta, o sea, arrancamos la sesión con el repaso de los contenidos de las clases teóricas, en donde vimos, ahí va, que había dos tipos de datos, los datos cuantitativos y los datos cualitativos, que podían provenir de censos que realice el Estado Nacional o estados provinciales, encuestas, y de datos administrativos vinculados a la implementación de políticas públicas específicas. Y también
mencionamos como la importancia de recopilar datos sobre discapacidad específicamente, que tiene que ver con conocer la prevalencia de la discapacidad y las características de las personas con discapacidad, conocer las barreras que enfrentan para ejercer sus derechos, su tipo y su magnitud, e identificar los tipos de apoyo que necesitan y para qué cosas. En definitiva, contar con datos nos permite al Estado, por un lado, implementar políticas públicas adecuadas a los diferentes grupos, y específicamente para el grupo de personas con discapacidad. Y también los datos sirven porque veo que hay muchas organizaciones de la sociedad civil, como ASIG o personas activistas, etcétera, para monitorear las políticas públicas que implementa el Estado, para, por ejemplo, garantizar e implementar todo lo establecido en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Si querés pasemos a la siguiente, Agustina, por favor. En ese sentido, ahí va. La Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, en su artículo 31, establece la importancia de que los estados recopilen información adecuada, tanto datos estadísticos como de investigación, para formular políticas que permitan dar lugar a la implementación de esta convención. A su vez, estos datos, que es un poco lo que vimos, ¿no?, vinculado a los estándares de datos abiertos, estos datos tienen que desglosarse bajo distintos criterios, de manera tal de contar con un diagnóstico más certero de la situación, en este caso de las personas con discapacidad, y esto nos permitirá, como ya mencioné antes, hacer un seguimiento de la aplicación de la convención, tanto para organizaciones de la sociedad civil, activistas y personas interesadas, como para el Estado mismo, y asimismo identificar y abordar las barreras a las que se enfrentan las personas con discapacidad. Y además, el artículo 31 establece que esta información tiene que ser accesible y estar disponible para todas las personas que así lo requieran. ¿Podemos pasar a la siguiente? Agustina, podemos pasar, ahí va. Ahí está, gracias, perdón. Bueno, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos elaboró un marco de indicadores de derechos humanos que permite hacer seguimiento de la Convención, y que de manera posterior también incluyó indicadores para hacer seguimiento a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El objetivo principal de estos indicadores, es guiar a los estados sobre las acciones y medidas que deben tomar para implementar la Convención y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y facilitar la evaluación en el progreso de esa implementación. Y nuevamente sirve para que otras partes interesadas puedan monitorear el progreso de la implementación de la Convención y cada uno de sus artículos. La idea ahora es que algunas personas que se animen nos cuenten cuáles son los datos sobre discapacidad que han utilizado en su trabajo, y qué dificultades han encontrado. Si alguien estuvo trabajando con datos sobre personas con discapacidad y quiere contar su experiencia, abrimos el micrófono un minuto para eso, para después seguir. Buen día, les recordamos que levanten la mano, como ahí está, ahí ya tenemos una mano levantada. Bárbaro. María Cecilia, tratemos de ser concretos y breves para poder respetar los tiempos. Sí, hola, buenos días. Digamos, nosotros trabajamos en la Comisión de Inclusión de Personas con Discapacidad de la Universidad Nacional de Salta, y tenemos particularmente el sistema universitario en general, tiene particularmente la dificultad de poder identificar con el tiempo suficiente qué estudiantes con qué discapacidad van a ingresar a la universidad. La dificultad mayor que hemos encontrado es que hay una ley, la ley del habeas data, que prohíbe extraer información del formulario inicial de ingreso que llenan habitualmente vía web los aspirantes a ingresar a la universidad. Y sé que se está trabajando en este último tiempo, particularmente la Universidad Nacional de La Plata, en la reformulación del sistema SIU
de manera tal de incorporar una encuesta que permita identificar a los futuros ingresantes con discapacidad. Información para nosotros estratégica, porque necesitamos conocer en qué condiciones, qué exigencias particulares, qué ajustes razonables requiere cada uno de estos estudiantes para que puedan aprovechar desde el minuto cero la actividad, su actividad de formación en la vida universitaria. Esta es particularmente la dificultad que tenemos. Y la falta, por supuesto, de datos estadísticos reales no llega a nuestro alcance. Gracias, Cecilia. Ahora probablemente la información sobre el grupo de Washington y las preguntas que se pueden llegar a incorporar puede ser útil para pensar ese formulario. No sé quién más, Sandra, creo que le evitaron el micrófono. Sandra tiene la mano levantada. Bárbaro. Hola, ¿qué Hola, tal? Sandra. Bueno, siguiendo con la línea de Cecilia, soy de la Universidad de La Plata, y nosotros desde el 2015 venimos trabajando en diferentes formas de relevar información, y siempre contamos que quisimos empezar posicionándonos desde el modelo social y preguntamos por apoyos. Y lo que nos dimos cuenta que un ingresante no comprendía qué quería decir apoyo si nos hablaban desde cuestiones económicas, con quién dejar a sus hijos, es decir, no queríamos preguntar por el diagnóstico. Después nos empezamos a aliar con las preguntas de Washington, y una permanente fuera que la de aún con lentes tenés dificultades para ver, contestaban que sí, y cuando nos poníamos en contacto con el estudiante decía solo uso lentes. Ahí nos dábamos cuenta que teníamos que hacer como varias explicaciones. Explicar que era un apoyo, y también tener presente que no todos los estudiantes saben de qué se trata la vida universitaria. Nosotros el último año tuvimos 1.500 registros de estudiantes que se autoidentificaban en situación de discapacidad, pero más apoyos, 1.800 apoyos. De esos, con quienes después nos conectamos con todos los ingresantes y los invitamos a tener una reunión particular, es mínimo, nunca superan ni los 20 estudiantes. Claro. Pero es como acá fueron diciendo, para algunas cosas nos sirven los datos cuantitativos, lo que creemos que después se quiere el cuerpo acompañando. Y siempre poníamos otros. Entonces, al año siguiente, si había muchos que hablaban de otros, lo incorporábamos, que eran cuestiones de salud. Muchísimos estudiantes incorporaban cuestiones de salud que nosotros queríamos despegarnos, que discapacidad no había que asociarlo a cuestiones de salud. Y donde hubo muchas dificultades era en condición psicosocial, que aunque preguntaban por autismo o Asperger, cuando poníamos otros, ponían autismo. Es decir, que el campo de psicosocial tampoco es comprendido o apropiado por las propias personas. Digo, esas fueron algunas de nuestras dificultades. Sí, lo que podemos sentirnos con orgullo es que desde el 2015 ahora, año a año, vienen incrementándose, pero somos muy cuidadosos con esos datos. No los socializamos, solo se lo damos a un referente con todos los cuidados que eso implica, que invitamos a ponerse en contacto con el estudiante prioritariamente, y en todo caso con la familia. Esa sería un poco nuestra experiencia. No sé si Eve quiere agregar algo que no haya dicho. Si no, le damos la palabra a Héctor. Ahí va. Hola, ¿qué tal? Buen día, disculpen que haya llegado un poco tarde, pero me quedé leyendo ahí el informe internacional de la Alianza, y me quedé, la verdad, que entusiasmado con los temas que ahí se están relevando. Una cosa que nosotros desde el observatorio vemos, especialmente en el grupo de trabajo, el cual coordino, que es el grupo de trabajo artículo 27, que es trabajo precisamente. Y en eso abordamos 4 temáticas. 4% laboral, ley de talleres protegidos, la 26816, ley 24308, que es la ley de pequeños comercios en dependencias del Estado y en lugares del Estado, y lo que es el promover y otros programas que tiene el Ministerio de Trabajo, o que están en el área de trabajo, ¿no? Especialmente. Y el 4% laboral.
Nosotros cuando abordamos este tema hay cosas que nos quedamos asombrados porque, primero y principal, cada vez que confrontamos al Estado, es decir, le preguntamos al Estado sobre los datos, nos dejan asombrados por un tema. Vamos a ponerle la 24.308, que es la ley de kioscos o pequeños comercios, instalaciones de Estado. Hay más de 2.000 lugares para instalar kioscos, porque desde estaciones de trenes hasta reparticiones estatales, la FIP, ¿cómo se llama? El ANSES o el Ministerio de Economía o los hospitales nacionales o inclusive hasta plazas que dependen de distintos lugares del órbita nacional. Bueno, hay más de 2.000 lugares. Lo irrazonable de esto es que hay 837 postulantes y solamente, y estamos dando datos del año pasado, porque esto no se ha movido, por el contrario, ha bajado la cantidad, ¿sí? Hay solamente 102 kioscos instalados. Y esta ley, la particularidad que tiene, que fue hecha en el año 94. Es decir, la propuesta que nosotros le hicimos al Estado, esencialmente que queríamos tener un comité de seguimiento dentro del Ministerio de Trabajo para que esto se encaminara. Tanto el tema de talleres protegidos, que sigue siendo una incógnita, porque estamos desde el año 2012, del 2008, que se dio la ley 26378, ¿no? Que es la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, hasta que se declaró constitucional el 21 de diciembre del 2014, y hasta el día de hoy, nosotros podemos decir que en los talleres protegidos seguimos teniendo un sueldo, o sea, en este momento tenemos un sueldo de 4.500 pesos por mes, sin tener obra social, sin tener ART, seguro de trabajo, y sin tener lo que se llama un aporte jubilatorio. Esto es un tema que se está discutiendo. Lo ¿sí? interesante de lo que vos mencionás, Héctor, solo para darle un poco de marco acá vinculado al tema de datos, es que toda esta información, que sería información administrativa que vos estás recogiendo, más allá de la legal, no es información que el Estado necesariamente esté disponibilizando ahora, a pesar de que tenga la obligación, y en ese sentido es interesante el trabajo de las organizaciones reclamando tanto por pedidos de acceso a la información pública o por reuniones de trabajo con los ministerios involucrados, de la publicación de esa información para poder hacer este tipo de diagnósticos de los cuales estábamos hablando, y después, o sea, como vos sabés, porque trabajás en el campo con estas personas, cuáles son sus necesidades, ¿no? Para ir a reclamar la implementación de políticas específicas. Si querés, seguimos un poquito más respecto de datos y después charlamos específicamente del tema, ¿te parece? Sí, pero ahí les mandé yo, en el chat del grupo, les mandé el trabajo que hicimos el año pasado, porque ahora hoy vamos a presentar en el plenario nacional, a la tarde, termino con ustedes y a la tarde tenemos la reunión del plenario nacional del observatorio, el nuevo informe. El anterior informe se los pasé ahí al grupo de chat para que tengan los datos de lo que hablamos. No varía el informe que estamos este año, pero bueno, eso lo dejo para el plenario de este año, que lo vamos a hacer hoy a la tarde. Gracias, Héctor. Gracias a todas las personas por sus experiencias, porque lo que estamos viendo en esta sesión son datos producidos por el Estado, pero a la vez es interesante la dificultad que tiene la recolección de estos datos por el tipo de preguntas que es necesario hacer, y también el reconocimiento de las propias personas de sus derechos, ¿no? Que es una cosa que trabajamos bastante en ASIG, que la mayoría de las personas, no la mayoría, pero hay una buena parte que no conoce sus derechos, entonces no puede identificar necesidades insatisfechas respecto a esos derechos. Si querés, Agustina, pasamos a la filmina 8. Vamos a hablar muy brevemente, porque tenemos el tiempo acotado, respecto de las estimaciones sobre la prevalencia de la discapacidad. Pasemos a la siguiente, por favor. Ustedes, más que yo, por su expertise temática, sabrán
las dificultades vinculadas a las estimaciones sobre la prevalencia de la discapacidad y las variaciones que existen respecto de este tema. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud entiende que el 15% de la población mundial tiene alguna discapacidad, sin embargo encontramos otras cifras, como por ejemplo la que surge del Estudio Nacional sobre el Perfil de las Personas con Discapacidad, que es como la encuesta más reciente que tiene Argentina respecto de las personas con discapacidad en nuestro país, según la cual la prevalencia de población con alguna dificultad, además vemos cómo cambia el uso del lenguaje, es del 10,2% de la población de 6 años y más, en viviendas particulares en localidades de 5.000 y más habitantes de la Argentina, de las cuales el 9,5% son varones y el 10,8% son mujeres. Dos cosas para mencionar acá. Una, vamos por la más sencilla, que tiene que ver con una característica de la información proveniente de encuestas que habíamos visto en el video, vinculada a la limitación de estos datos porque proviene de un muestreo, ¿no? No es una información censal que registra a toda la población, sino que proviene de un muestreo, y esto lo vemos acá reflejado en dos cosas. Una vinculada a que habla de una población de 6 años o más, y la otra vinculada a que esta encuesta se realizó en localidades de más de 5.000 personas. Pero lo más interesante, tal vez en este caso, es entender por qué hay una diferencia del 5% entre el dato que provee la Organización Mundial de la Salud y el dato que tenemos en Argentina. Y esto tiene que ver con que se miden de manera diferente. ¿Por qué? Porque el mundo obviamente no se divide entre personas con y sin discapacidad, sino que el funcionamiento humano es un continuo que abarca desde personas sin ninguna dificultad para llevar a cabo diversas actividades, hasta las que son incapaces de realizar alguna de estas actividades. Ahora bien, en general, las encuestas establecen un corte, las encuestas, los censos, entre quienes tienen una discapacidad y quien no. Y este punto de corte se establece en base a los objetivos que tiene la encuesta, ¿no? Entonces, si queremos por ejemplo, implementar una política pública para garantizar apoyos a la discapacidad, bueno, probablemente el punto de corte sea más alto para poder detectar así personas con dificultades relativamente considerables o que estén afectadas por más barreras. Y en caso, por ejemplo, de que queramos implementar una política pública para garantizar la accesibilidad en escuelas, para que todos los chicos y chicas puedan asistir, bueno, en ese caso probablemente la línea de corte sea más baja porque queremos garantizar que todas las personas en edad escolar puedan asistir a la escuela. Entonces, en base a eso y al tipo de preguntas que hagamos, como contaba Sandra, por ejemplo, que tiene que ver con la autopercepción de la discapacidad, bueno, puede variar el porcentaje de la población con discapacidad. En ese sentido, muy vinculado a lo que mencionaba, el ejemplo que mencionaba Sandra, si pasamos a la siguiente, exacto. Hay maneras apropiadas de preguntar sobre la discapacidad, que no es preguntarle de manera directa, usted tiene una discapacidad o tiene alguna afección médica, porque esto probablemente representa un estigma para las personas, o solamente se sientan identificadas a aquellas personas que sufren una afección grave, o se pueden obviar personas según una edad. Respecto de la pregunta de si una persona tiene una afección médica, esto implicaría, por ejemplo, haber tenido un diagnóstico médico, y muchas personas no necesariamente pueden acceder a la salud o no han llegado a tener esos diagnósticos. Entonces, lo que aporta el grupo de Washington es una manera más apropiada de preguntar acerca de la discapacidad. Ahora entonces le paso la palabra a Celeste, que nos va a comentar un poco más sobre este tema. Muchas gracias, Ana, muchas gracias. Agradecemos mucho la invitación a Naciones Unidas, estamos felices de estar acá, veo ahí muchos nombres conocidos, así que, bueno, muy contenta de compartir esta jornada con ustedes. Bueno, un poco siguiendo con lo que mencionaba Ana,
Pasamos a la siguiente diapositiva, si les parece, para ver un poquito más el tema del grupo de Washington, ¿no? Que supongo que lo han escuchado nombrar. Pero básicamente, pues podemos mostrar la siguiente, Agustina. Básicamente lo primero que queríamos mencionarles es que, bueno, a la hora de recolectar datos para diseñar políticas inclusivas, aplicarlas y monitorearlas, el enfoque recomendado es el funcional, ¿no? Que mide el grado de dificultad que las personas manifiestan tener para llevar a cabo ciertas actividades cotidianas. Entonces, este enfoque lo que nos permite ver es qué personas están en riesgo de no participar debido a las barreras presentes en sus entornos. Entonces, lo que queremos saber es qué personas no pueden participar en igualdad de condiciones con otras en diferentes actividades. El día que ninguna de esas personas manifieste enfrentar esas barreras es el día que habremos cumplido los objetivos de la Convención. Y la lista de preguntas del grupo de Washington adopta este enfoque funcional para medir la discapacidad. Entonces, las preguntas no mencionan la palabra discapacidad ni hablan de deficiencias, sino que se considera que una persona tiene discapacidad si responde que tiene mucha dificultad o que le resulta imposible una determinada actividad. Entonces, la lista de preguntas es muy breve, son solamente 6, en la próxima diapositiva las podemos ver, porque se diseñaron para ser usadas en censos, ¿no? Donde el espacio, digamos, es muy, muy limitado. Entonces, lo que se pretende es, a partir de unas pocas preguntas, acá vemos estas 6 preguntas, poder detectar a la gran mayoría de personas con discapacidad de una forma internacionalmente comparable y con un grado, digamos, aceptable de precisión. Y hay categorías de respuestas, como pueden ver ahí en la diapositiva, y esas respuestas graduales, digamos, lo que permite es detectar diversos grados de dificultad, ¿no? Y así generar datos más precisos. El enfoque funcional tiene muchas ventajas, se ha considerado que es el que está, podemos pasar a la siguiente diapositiva, se ha considerado que es el que está en consonancia con el marco del modelo social y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Fue un modelo que se puso a prueba, se usó con éxito en numerosos países y aportó, digamos, grupos de datos, conjuntos de datos internacionalmente comparables. También el aspecto positivo que tiene es que vamos a ver que no a todas con el mismo nivel de efectividad, pero identifica a la mayor parte de las personas con discapacidad. Otra ventaja es que, digamos, esto que decíamos, al hacer pocas preguntas y demás, se puede añadir muy fácilmente a censos, a las encuestas existentes, y se puede ir utilizando para hacer un progreso, un seguimiento, perdón, del progreso de tanto de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad como de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Más allá de que, obviamente, hay muchas dimensiones relevantes para evaluar el cumplimiento de la Convención que no se reflejan en estas preguntas, ¿no? Eso lo vamos a ver un poquito ahora, pero en ese sentido siempre es importante, y esto lo mencionaban recién, bueno, complementar con información cualitativa y demás, ¿no? Pero lo cierto es que el Grupo de Washington implicó un avance en materia de producción sobre discapacidad muy relevante, y es importante que esas preguntas se vayan incorporando, digamos, obviamente haciendo los pilotos que sean necesarios en forma previa, ¿no? Porque hay que ver cómo funciona y demás, pero que progresivamente y con los ajustes que se consideren necesarios se vayan introduciendo en los sistemas estadísticos nacionales, o sea, en los sistemas de recopilación de datos que ya existen, como los censos nacionales, las encuestas de población activa, las encuestas de nivel de vida, las encuestas de salud, etc. Y que se incorporen también en los sistemas de esto que les explicaba Ana, de los datos administrativos, ¿no? Que son gestionados por los diferentes ministerios. Entonces, la aplicación, digamos, articulada y armonizada del mismo enfoque en todos los sistemas va a garantizar que haya una cierta comparabilidad y complementariedad de los conjuntos de datos que se van obteniendo. Pero, si bien tiene ventajas, digamos, también tiene inconvenientes, ¿no? Por eso hay que complementar con otro tipo de datos cuantitativos y cualitativos. A modo de ejemplo, por mencionar algunas,
la lista de preguntas del grupo de Washington no puede emplearse en personas menores de 5 años, y si bien funciona razonablemente bien para niños y niñas con ciertos tipos de discapacidad, no funciona igualmente bien para todos ellos. También hay algún inconveniente, que eso lo traía un poco Sandra, con la identificación de personas con discapacidad psicosocial, ¿no? Ahí en Estados Unidos, cuando se probó este sistema y se hicieron las preguntas, aproximadamente la mitad de las personas que tenían alguna cuestión en el orden de lo psicosocial tenían una discapacidad, pero se debía a dificultades en otros aspectos, ¿no? Pero no resultaron ser identificadas como personas con discapacidad psicosocial. Entonces, incluso también otra de las barreras que se había identificado era que no se detectaba bien a las personas con discapacidad física, o sea, específicamente con dificultades en el funcionamiento de los brazos. Entonces, además, digamos, el otro tema, y que ahora lo vamos a ver más en detalle, es que las preguntas del grupo de Washington no se diseñaron con el objetivo de detectar barreras que impidan la participación, ni de determinar qué tipo de apoyo necesita cada persona, ¿no? Hay otros sistemas para eso, que ahora vamos a ver algo. Y lo otro es que no se registra la edad de inicio de la discapacidad. Entonces, para subsanar estas deficiencias hay otros instrumentos y enfoques disponibles, tales como la lista breve mejorada del grupo de Washington, que tiene 12 preguntas, la lista ampliada, que tiene 35, son dos documentos que pueden consultar, el módulo sobre funcionamiento en niños y niñas del grupo de Washington y UNICEF, la encuesta modelo sobre discapacidad de la Organización Mundial de la Salud. Digamos, hay diferentes herramientas interesantes en diferentes instrumentos. Ahora le paso la palabra a Ana, que va a focalizar un poquito en, bueno, qué tenemos en Argentina, y luego volvemos con el tema de los desafíos. Gracias, Celes. Bueno, la idea ahora es repasar brevemente qué datos están disponibles en Argentina y cuáles son algunas de las particularidades. Bueno, en 2002-2003 se hizo la primera encuesta nacional de personas con discapacidad, que fue complementaria al censo 2001, conocida más adelante como ENDI. Después les vamos a compartir esta presentación porque ahí tienen todos los links con los documentos que resumen los principales hallazgos en cada uno de estos instrumentos. Después tenemos el Censo Nacional de Población de Hogares y Viviendas, perdón, del año 2010, que es el último que se hizo, y a partir, en el año 2018, se hizo el último estudio nacional sobre el perfil de las personas discapacitadas, que yo les contaba más arriba el dato de la prevalencia de la discapacidad en Argentina, según ese informe, que cuenta con información sistematizada y bastante desagregada sobre el perfil de las personas con discapacidad en nuestro país. Ahora bien, yo les traje como las dos preguntas que incluía el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010, según el cual se consideraba, traje también la definición que utilizaron en ese censo, se consideraba personas con dificultad o limitación permanente a aquellas que declaran tener limitación en las actividades diarias y restricciones en la participación que se originan en una deficiencia, ver, oír, caminar, agarrar objetos, entender, aprender, etc., y que afectan a una persona en forma permanente para desenvolverse en su vida cotidiana dentro de su entorno físico y social. Y las dos preguntas que incluía ese censo era la pregunta 14, que pregunta si tiene alguna dificultad o limitación permanente para ver, aún con anteojos o lentes puestos, oír, aún cuando usa audífono, caminar o subir escalones, agarrar objetos y o abrir recipientes con las manos, entender y o aprender, y una vinculada al nivel educativo que está cursando o que cursó, en el cual se incluye la opción de educación especial. Y a fines del año 2019, a partir del Estudio Nacional sobre el Perfil de las Personas con Discapacidad y el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas,
se hizo un estudio con recomendaciones, el INDEC, con recomendaciones, aprendizajes y desafíos hacia la Ronda Censal 2020, tomando no solamente los aprendizajes de las encuestas implementadas con anterioridad, sino algunas recomendaciones hechas por organismos internacionales, como por ejemplo la CEPAL, y definitivamente se va a incluir en el formulario del próximo censo que se va a realizar el año que viene, en el año 2022, las categorías de respuesta vinculadas a lo propuesto por el Grupo de Washington. Entonces, la respuesta no va a ser binaria, digamos, sí o no, sino que va a ser gradual y se va a poder responder a cada una de las preguntas con no tiene ninguna dificultad, sí tiene alguna dificultad, sí tiene mucha dificultad y no puedo hacerlo. Entonces, las categorías de respuesta, estas permitirán capturar el espectro completo de dificultad de funcionamiento, y se utilizará el corte internacional, este que hablábamos, la línea de corte, para considerar persona con discapacidad si alguna de las respuestas a las preguntas sobre las dificultades o limitaciones implican al menos una respuesta de sí con mucha dificultad o no puedo hacerlo. Entonces, de esa manera se va a determinar la línea de personas con discapacidad. Bueno, podemos pasar a... Esto es como la información cuantitativa que se genera de manera periódica por nuestro país, como hablamos antes con Héctor, por ejemplo. También se genera información administrativa, el Estado tiene la obligación, esto lo vimos un poco en el video, ¿no?, de publicar la información de manera activa a partir de la sanción de la Ley de Acceso a la Información Pública. Yo estuve explorando el portal de datos abiertos del Estado Nacional, no sé si lo conocen, pero no encontré ningún dataset específico vinculado a políticas públicas para personas con discapacidad, que nos podrían dar información de, por ejemplo, de la edad, del alcance geográfico, del sexo de la persona, y entonces creo que un trabajo interesante que podrían hacer las organizaciones como las de ustedes, que están participando hoy, o de distintos organismos de derechos humanos, es identificar políticas públicas para personas con discapacidad y presentar pedidos de acceso a la información pública para que esa información se publique. Ahora, en unos minutos, Celeste les va a contar una experiencia específica que tuvimos desde ASIG, la organización para la cual trabajamos, vinculada a la información sobre el acceso a la educación por parte de personas con discapacidad. Acá, respecto de un poco los comentarios que hacían antes, hay, por ejemplo, una encuesta de población activa que presentó el Grupo de Washington y la OIT, vinculada a entender las dificultades o las barreras en el acceso al trabajo, y la importancia de modelar la pregunta para que la respuesta no sea no encuentro trabajo o no tengo trabajo porque tengo una discapacidad, es decir, no deberíamos preguntar por qué no trabaja, porque la respuesta probablemente va a ser por qué tengo una discapacidad, sino tratar de entender un poco con un desglose de datos mayor cuál es la problemática o la barrera que enfrenta una persona para no acceder al trabajo, como por ejemplo, requieren mejores cualificaciones, no hay transporte público disponible para llegar a mi lugar de trabajo, no cuento con ayuda para encontrar trabajos apropiados, etc. Lo mismo pasa con el sistema de apoyos, que era una de las cosas que mencionaba Sandra, que muchas veces las personas no identifican cuáles son los apoyos que se necesitan, y entonces hay algunas experiencias que después les podemos compartir vinculadas a cómo hacer la pregunta respecto de los apoyos, no qué apoyos necesitas en términos generales, sino guiar la pregunta. Bueno, le paso la palabra a Celeste, que va a cerrar esta presentación hablando sobre los desafíos en la producción de información sobre discapacidad y posibles soluciones. Muchas gracias, Ana.
Bueno, sobre los desafíos, creo que esta actividad la podemos dejar para el final, solo porque estamos medio cortos de tiempo, así que si querés pasemos, Agustina, para mencionar brevemente algunos y después poder volver. En primer lugar, o sea, lo que nosotros vemos es que todavía existen grandes falencias en materia de información sobre este tema, ¿no? Entonces, por un lado, faltan estudios cualitativos y cuantitativos, o sea, pruebas sobre, por ejemplo, las prácticas que resultan eficaces para incluir a las personas con discapacidad, datos que sean comparables a nivel internacional. Entonces, si bien va aumentando un poco la producción de información, si nosotros miramos el mapa completo, digamos, de la información que se produce, vemos que la discapacidad sigue estando bastante invisibilizada, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con la invisibilización del colectivo, de las barreras que enfrenta el colectivo en la agenda pública, ¿no? O sea, esto no es un tema prioritario para los gobiernos. Las decisiones que los gobiernos toman en relación a la producción de información son ilustrativas del grado de prioridad que le asignan, ¿no? Aquello que le interesa al Estado, el Estado va y invierte, digamos, en las capacidades estadísticas estatales en ese tema. También hay algunas lagunas de información disponible acerca de los grupos de personas con ciertos tipos de discapacidad, como pueden ser las personas sordociegas o las personas con discapacidad psicosocial. Otro problema que tenemos es que tenemos muy pocos datos desglosados por discapacidad. O sea, nosotros podemos tener el dato de la prevalencia, saber cuántas personas tienen discapacidad, quiénes son, pero el siguiente paso es el desglose de esos datos, no la desagregación. Por lo general, una variable de desagregación muy frecuente es la del género, ¿no? Por ejemplo, no sé, se compara las tasas de empleo que tienen los hombres y las mujeres, ¿no? Y desglosar los datos por discapacidad, cuando hablamos de desagregación, queremos decir determinar a qué grupo pertenecen los integrantes de una determinada muestra, ¿no? O sea, por ejemplo, bueno, estos son, de toda esta muestra, estos son hombres, estos son mujeres, estas son personas con discapacidad, estas son personas sin discapacidad, y a continuación poder comparar, digamos, los resultados de esos grupos. Esto es algo, o sea, todo el tema de la desagregación es algo en lo que hace mucho hincapié la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que exige múltiples variables de desagregación, o sea, el género, la edad, la situación migratoria, la discapacidad, la zona geográfica, el ingreso, la diversidad cultural, lingüística, etc. Y todo esto, digamos, se exige con el objetivo de identificar los obstáculos que esos grupos enfrentan y poder, digamos, orientar las mediciones a esas poblaciones vulnerabilizadas, ¿no? Y entonces ahí elaborar políticas específicas para ellas. Pero la verdad que, digamos, en esto tenemos grandes deudas, los estados de la región, ya no solo de Argentina, no están cumpliendo demasiado con esto. Hay un ejemplo muy concreto en el caso de educación. Desde la Red Regional por la Educación Inclusiva trabajamos en un informe hace unos años, en donde vimos que según el Instituto de Estadísticas de UNESCO, solo el 11% de los países de América Latina y el Caribe poseen información desagregada por discapacidad para el cálculo de los indicadores del ODS 4, que es el de educación. Y esta es la variable de desagregación menos frecuente. Después, por ejemplo, sexo tiene 80%, área geográfica 59%, edad 57% y riqueza 23%. Y después hay otra investigación que realizó la CEPAL en 2016 que muestra que el nivel de producción de indicadores desagregados por discapacidad es muy bajo en términos generales para todos los ODS, ¿no? Teniendo en cuenta que aquellos que se producen, los indicadores que se producen o podrían producirse con la información existente en cada uno de los países y que pueden ser desagregados por discapacidad, no alcanzaba en ese entonces el 30% en ninguno de los 17 objetivos, ¿no? Y en la mayoría de los casos estaba por debajo del 20%. Entonces, el desglose de los datos por discapacidad puede, digamos, mostrar el alcance, ¿no? El grado de esa exclusión. Si no, lo que sucede es que la situación de las personas con discapacidad se diluye en cifras generales. Si nosotros medimos tasa de empleo en general, nos va a dar un número. Si medimos tasa de empleo en personas con discapacidad, nos va a dar otro número. Entonces, básicamente, la desagregación nos va a permitir ver, bueno, cómo está esta población en temas de educación, de salud, de empleo, etc. Y las preguntas de Washington nos permiten avanzar en eso porque
una vez que se emplearon, digamos, las preguntas para ver quién tiene una discapacidad, después se puede llevar a cabo, digamos, un análisis desglosado de todo el conjunto de datos. Otro problema es que no tenemos datos sobre el entorno, ¿no? A fin de identificar las barreras, esto que mencionaba Ana recién. O sea, los datos sobre prevalencia de la discapacidad no nos aclaran a qué barreras se enfrentan las personas con discapacidad, ni qué apoyos necesitan. Entonces, no sabemos con precisión por qué se deja atrás a las personas con discapacidad, si hay un problema de inaccesibilidad de la infraestructura, de la comunicación, si son desconocimiento, digamos, de las personas que interactúan con las personas con discapacidad, si son actitudes prejuiciosas, ¿no? Si hay un problema de leyes, de política pública, ¿no? Entonces, no, esto que decía Ana, no podemos limitarnos a decir, bueno, ¿qué es la discapacidad? O sea, digamos, no podemos limitarnos a argumentar que la razón de que una persona no participe en el sistema educativo es su discapacidad, ¿no? Y ahí, digamos, hay algunas, esto que mencionaba también de, bueno, hay algunas encuestas de población activa del Grupo de Washington y de la Organización Internacional del Trabajo que preguntan, por ejemplo, bueno, ¿cuáles son los factores que aumentarían la posibilidad de que usted consiguiera empleo, ¿no? Después, también, además de usar estas encuestas complementarias y demás, sí destaco la importancia, esto que decía Ana, de usar digamos, información cualitativa, ¿no? Hacer grupos focales, entrevistas con personas con discapacidad y con quienes trabajen en la provisión de servicios, ¿no? A modo de poder obtener información más profunda. Y también digamos, lo que también nos pasa es que no tenemos muchos datos sobre los apoyos que las personas necesitan, ¿no? Entonces, asistentes personales, intérpretes en lengua de señas, dispositivos de asistencia, vivienda, etc. Y para desarrollar, digamos, políticas y programas inclusivos, necesitamos conocer no solamente las barreras, sino también el apoyo que las personas requieren, ¿no? Entonces, bueno, hay una experiencia ahí de Chile en donde se muestran, digamos, datos sobre las actividades, se pregunta, digamos, para qué actividades las personas necesitan apoyo. Entonces, bueno, se dice, por ejemplo, necesitas apoyo para hacer las compras, salir a la calle, caminar, vestirte, apoyar a otras personas, ¿no? Y eso tiene la dificultad que mencionaba Sandra recién, bueno, digamos, se entiende el concepto de apoyo, digamos, hay como toda una serie de desafíos ahí. Después hay una cuestión que ahí puse, invisibilización y discriminación en la producción de datos, y ahí les quería contar muy brevemente una experiencia que tuvo ASIG. Nosotros, digamos, trabajamos mucho el tema de educación inclusiva, y lo que detectamos es que hay unos cuadernillos, digamos, unos cuadernillos donde el Ministerio de Educación de la Nación releva información de las escuelas de todo el país, y hay un cuadernillo por modalidad. Hay uno por modalidad común, hay uno por modalidad especial, educación artística, hospitalaria, etc. Entonces, ahí lo que nosotros vimos es que el cuadernillo de especial tenía muchas menos preguntas que el cuadernillo de común. Había ciertos datos que se relevaban solamente para los niños y niñas que iban a las escuelas regulares. Entonces ahí había una violación, digamos, del principio de igualdad, ¿no? O sea, ¿por qué estamos asumiendo, por ejemplo, que las personas en escuelas especiales no aprenden idiomas, ¿no? Ese era uno de los ejemplos de los datos que no estaban. Entonces, bueno, ahí, digamos, en conjunto con otras organizaciones, con REDI, con ASDRA, y con la ADC, interpusimos un amparo colectivo y ganamos ese caso, y hoy el Ministerio de Educación está, digamos, produciendo los datos que le solicitamos también para los niños y niñas que van a las escuelas especiales. Entonces eso nos permite tener como mayor información sobre, bueno, cuáles son sus trayectorias educativas, cómo son, están aprendiendo en las escuelas especiales, qué está pasando, ¿no? Más allá, digamos, que hay un montón de datos que habría que producir que excedieron la causa judicial, ¿no? Y después la última barrera de la que les quería hablar, se las mencionamos un poquito en el video teórico, tiene que ver con la falta de participación de las organizaciones de personas con discapacidad en la recolección y en el uso de datos, ¿no? Entonces, ahí, digamos, podemos pasar a la siguiente, Agustina, si querés, hay múltiples formas
en las cuales, digamos, podríamos, en las cuales las personas con discapacidad podrían estar implicadas en diversas actividades relacionadas con los datos sobre discapacidad, ¿no? Entonces pueden asesorar en el diseño de las encuestas y los proyectos de investigación, pueden trabajar como socias de proyectos de investigación y como miembros de los equipos de investigación, pueden formar a los encuestadores y encuestadoras, pueden, digamos, ser ellas mismas encuestadoras y recopiladoras de datos, pueden apoyar, por ejemplo, talleres de divulgación en colaboración con agencias del gobierno, pueden asesorar, digamos, también en el diseño de políticas, ¿no? En el diseño, en la implementación y en la evaluación. Y pues lo otro que es importante y que también surge del artículo 31... Ay, Pablo, perdón. Estamos pasadísimos del tiempo, por eso si podés... ya termino. Porque si no, después no nos queda para la próxima sesión, no nos queda el tiempo. Perdón. No hay problema. Solo eso, decir que los productos... que, digamos, que el artículo 31 también impone que los productos, digamos, los datos que se generan también sean accesibles a las personas con discapacidad para que ellos lo puedan utilizar. Eso es solo. Lamentablemente nunca nos alcanza el tiempo para todo, pero bueno, seguramente la presentación la vamos a poder también compartir con los participantes. Así que bueno, les agradecemos y quedan como siempre abiertos los canales para consultas, comentarios que quieran enviar a través del mail, a través del WhatsApp, y nosotros se los hacemos llegar. Y bueno, vamos rápidamente al corte para poder volver 12:10 y tener tiempo para la siguiente sesión, agradeciéndoles a ambas por esta presentación. Gracias. Muchas gracias a ustedes, un placer. Y quedamos a disposición para todas las preguntas. Disculpen que se nos pasó un poco el tiempo, que queríamos tener alguna actividad más, pero bueno. Volvemos entonces 12:10, por favor, así nos mantenemos en el tiempo y bueno, de cualquier cosa saben que pueden escribir por aquí o por los canales habilitados. Perfecto, gracias.